Bueno, tengan todos ustedes muy buen día. Sean bienvenidos a otra sesión del curso de Lean Six Sigma Yellow Belt. Seguimos en la fase de mejora y hoy vamos a discutir algunas herramientas para poder hacer una valoración económica de las propuestas que se formulan en esta fase. Especialmente porque aquí es donde vamos a tener que obtener el apoyo de la dirección para poder hacer algunas inversiones y normalmente ese apoyo se puede conseguir solamente si uno justifica que sus mejoras pues son económicamente rentables o que los periodos de recuperación de las inversiones son relativamente rápidos. Antes de abordar este tema, es importante que hagamos una breve revisión de los denominados costos de calidad, porque estos costos de calidad suelen representar la magnitud económica del problema que queremos resolver. Entonces, suelen tomarse en cuenta digamos, el ahorro que podamos lograr en estos costos de calidad es lo que se compara normalmente versus el costo de la solución a implementar para justificarla, en el entendido de que si la solución permite una reducción de estos costos de calidad, la solución pues tiene sentido desde un punto de vista económico. Entonces, los costos de calidad se definen o se dividen, mejor dicho, en dos tipos de categorías. Costos controlables y costos incontrolables. Entonces, los costos controlables son aquellos que nosotros podemos influir en ellos directamente eh, y que también se conocen como costos en los que debemos de incurrir para garantizar un nivel aceptable de calidad. Entre estos tenemos los costos de prevención y los costos de evaluación de la calidad. Estos costos, ¿verdad?, representan un enfoque proactivo para prevenir la mala calidad, eh, siendo quizás los más preventivos de todos, o digamos, los más proactivos de todos los costos de prevención. Costos de prevención, ¿verdad? Son todos aquellos en los que nosotros incurrimos para tratar de evitar el defecto desde su nacimiento. Esto incluye, por ejemplo, capacitaciones, incluye eh, inversiones en diseños de producto a prueba de errores, incluye por ejemplo, invertir en algún tipo de formación especializada en calidad para que las personas sean capaces de realizar AMEFs, por ejemplo, antes de lanzar un nuevo producto y de esta manera pues asegurarse que los errores no cometan, instalar algún tipo de sensor, digamos, que evite que un error se cometa a nivel humano o en una máquina, etcétera. Ya vamos a ver más ejemplos más adelante. Luego tenemos los costos de evaluación, que estos son costos que se incurren para detectar la presencia de un problema y evitar que este problema le llegue al cliente o que pase de una a otra etapa. Por ejemplo, suelen consistir en costos relacionados con pruebas que se le hacen al producto para verificar su conformidad, inspecciones y auditorías. Estos costos de evaluación, fíjense que suelen ser no deseables porque realmente los costos de evaluación son actividades que no agregan valor. O sea, este costo el cliente en raras ocasiones, a menos que sea un requisito contractual, como por ejemplo la verificación de un parámetro como una resistencia en un material de construcción, por ejemplo, que es crítico para un cliente y que el cliente sí va a pagarlo, los clientes no les importa cómo hacemos esto, ¿verdad? Y son costos que asume directamente la empresa. Por ejemplo, colocar personal al final de una línea de producción para verificar cuántos productos malos están saliendo es un costo de evaluación. Y es un costo que se podría evitar si nosotros logramos la buena calidad desde el momento en que se hace el producto. Entonces, estos costos son controlables porque nosotros podemos tomar decisiones respecto a qué hacemos, ya sea para prevenir el defecto o para encontrar el defecto. Ahora, tenemos los costos de mala calidad. Esto se refiere al dinero que tenemos que perder cuando los defectos ya han ocurrido. Y aquí tenemos dos vertientes, costos de fallas internas, que son aquellos asociados a la mala calidad cuando la falla se identifica dentro de la empresa,
Por ejemplo, costos directos de manos de obra y materiales asociados a reprocesos, costos por ejemplo, de tiempo, digamos, perdido por un paro, por un defecto que ha ocurrido, etcétera. Ya vamos a ver otros ejemplos, pero los costos de fallas internas es lo que yo gasto cuando el defecto lo encuentro antes de que pase al cliente, ¿ya? O que el producto me salió malo y que lo tengo que desechar, ¿verdad? Entonces, eso también es un costo de falla interna. Y luego tenemos los costos de fallas externas, que son aquellos en los que incurrimos cuando el producto malo ya le fue enviado al cliente y el cliente es el que detecta el problema. Aquí podemos incluir aspectos como garantías, manejo de reclamos, logística inversa para devoluciones, pérdida de contratos, descuentos que tengamos que hacer al cliente por esa mala calidad, etcétera. Entonces, estos costos se conocen como incontrolables porque son costos que ya ocurren, o sea, ya ocurrieron. No podemos hacer nada más que asumir cuando ya pasan. Y pues son directamente, ¿verdad? Pérdidas. Perdón. En general suele haber un equilibrio. Cuando los costos de mala calidad son altos, suele ser que los costos de la prevención de la calidad suelen ser bajos. Por ejemplo, no invertimos mucho en formación de las personas, por lo tanto, estamos generando muchos defectos internos y externos, o no hacemos overhauling de máquinas, o no le damos mantenimiento a las máquinas, por ejemplo, y esto nos genera costos de calidad externa o calidad interna también. Eh, o bien, digamos, los costos de evaluación también pueden ser derivados de los costos de incontrolables de la calidad suelen ser porque no invertimos mucho en la prevención y en evaluación, eso es un hecho, ¿verdad? Pero los costos de evaluación también pueden derivarse de una baja inversión en prevención. O sea, tener gente inspeccionando al final de una línea no es bueno. Eso se podría evitar si yo logro garantizar que la calidad se hace bien las cosas desde la primera vez, pues. Entonces, los costos de evaluación no son cosas buenas, o sea, no es algo positivo. Es más, fíjense que algunos de los gurús de calidad, como por ejemplo Deming y Urán, indican de que estas actividades, o sea, son un desperdicio total, es un desperdicio total porque lo que hace es que le transfiere la responsabilidad de la calidad al que está al final y las personas no asumen su responsabilidad de hacer las cosas bien. Entonces, los costos de evaluación no necesariamente son algo bueno, en muchas ocasiones suelen ser necesarios porque la calidad no se desarrolla desde que se crea el producto. Muy bien, ¿de por qué hacemos toda esta revisión? Y aquí están algunos ejemplos. Miren, hacemos la revisión porque, como les decía, esto nos ayuda a justificar nuestras inversiones. Normalmente cuando nosotros calculamos la magnitud de un problema, que esto lo hacemos en la fase de definir, el costo que es rápidamente identificable es el costo de falla, eh, por ejemplo, interna. Digamos, eso es rápido, ¿verdad? Las empresas pueden ir rápidamente conocer cuánto les cuesta un reproceso en términos de materiales, en términos de mano de obra directa, pero hay otros costos de la mala calidad que no se suelen cuantificar. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué sucede si yo tengo tanta mala calidad que yo tengo que estar produciendo de más porque ya sé que me va a salir una cantidad mala de productos? Ese exceso de inventario no existiría si yo fuera capaz de producir todo con mínimos defectos. Entonces, ese inventario excedente por mala calidad es un costo de mala calidad y es un costo de calidad que muy difícilmente las empresas lo logran visualizar así y no lo cuantifican y por lo tanto no le dan a los problemas la relevancia que merecen. O, por ejemplo, ¿verdad? Tener la necesidad de contar con un montón de personas supervisando un proceso porque no confiamos en que el producto va a salir bien, cuando esas personas podrían estar haciendo algo muchísimo más productivo con su tiempo o trabajando en otras mejoras o cosas que sean de mayor valor para la compañía. Entonces, eso también es un costo de calidad que normalmente no, las empresas no lo suelen ver.
Entonces, aquí tenemos mayores ejemplos, ¿verdad? El costo de prevención, el desarrollo de políticas, la creación de procesos, mantenimientos, capacitación, técnica en las personas, estudios, por ejemplo, en calidad para que las personas sean un poquito más proactivas y puedan identificar problemas antes de que pasen y los resuelvan, o la compra de equipos que permiten pues, una producción con menos errores. Luego, costos de evaluación, que son costos para mantener la calidad a raya, ¿verdad? Pruebas, auditorías, supervisión, controles, inspección, pruebas destructivas y no destructivas. Costos de fallas internas, reparar los defectos que ya ocurrieron antes de que llegue el cliente, reproceso y sus respectivas acciones correctivas, lo del inventario, costos de menor productividad o incluso costos de oportunidad por menor productividad. ¿A qué me refiero con eso? Digamos que por la mala calidad que estoy teniendo, yo no soy capaz de producir una mayor tasa de salida de producto. Entonces, porque pierdo tiempo en reproceso o en hacer más unidades de las que me salieron malas, porque las tengo que desechar. Entonces, toda esa capacidad de producción, si yo tengo una demanda, toda esa capacidad de producción adicional es un costo de oportunidad que se suele colocar dentro de esta categoría de falla interna. Y las fallas externas, como les decía, garantías, multas, devoluciones, demandas, el pago, ¿verdad?, necesario para resolver una demanda, descuentos, pérdida de ventas, insatisfacción del cliente, atención a reclamos o logística inversa de reclamos. Incluso recalls, ¿verdad? Los recalls suceden muchas veces en empresas muy grandes que por algún problema de calidad tienen que ir a retirar sus productos del mercado. Lo que pasó con los celulares Samsung, creo que era hace varios años, que las baterías explotaban, es un costo de calidad externa. O, por ejemplo, en Estados Unidos se da mucho eso, ¿no? Que sale algún alimento contaminado y que tienen que ir a retirar todo el producto del mercado por esa contaminación. Eso es un costo de falla externa. Muy bien. Entonces tenemos que estar en esta fase que vamos a hacer una evaluación económica, afinar ese impacto que tiene el problema tomando en cuenta estos costos de calidad para que realmente nosotros podamos saber exactamente a cuánto es que está ascendiendo la dimensión financiera del problema si no es resuelto. Esto suele ser mucho impacto cuando uno está presentando mejoras y suele crear un sentido de urgencia en la dirección de que es necesario invertir. Muy bien. Si no hemos afinado esto bien en la fase de definir, pues aquí en mejorar es un buen momento para reflexionar sobre esto y afinar el lápiz. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando nosotros ya hemos cuantificado ese costo y en este momento en la fase de mejora ya probablemente tendremos soluciones priorizadas en función de las herramientas que hemos visto previamente. Pero antes de pasarlas a la dirección, queremos someterlas a una evaluación económica, que sabemos que siempre nos la van a pedir. Entonces, estas herramientas que vamos a ver a continuación sirven para poder valorar si es rentable o no hacer una mejora. Acá nada más recordarles que si es una propuesta que requiere comprar un equipo nuevo, siempre se debe de tomar en cuenta no solo la inversión inicial en el equipo, sino que también lo que puede costarnos la traída del equipo al país, la instalación del equipo, el mantenimiento y los costos de operación de este equipo en el tiempo. Eso es digamos, lo ideal para tener un panorama completo de lo que realmente representa la adquisición de un equipo. Ahora bien, es importante decir, ¿verdad?, que no en todos los casos estos costos son fáciles de conseguir, especialmente los últimos, porque implica poder proyectar cuánto es que me va a costar manejar ese equipo, ¿verdad? O sea, trabajar normalmente con él. Ahora, si nosotros estimamos que estos costos operativos no han de diferir significativamente de la situación actual, se pueden omitir y únicamente nos quedamos con los primeros 4 costos. Muy bien. Entonces, como les decía, para poder analizar la rentabilidad de propuestas de mejora, hay que tener claros, ¿verdad? O por lo menos poder hacer escenarios de cuánto va a ser el ahorro que yo voy a esperar si yo implemento esas soluciones.
Y esos ahorros, pues simplemente son los costos de calidad. Si yo ya tengo dimensionado cuánto es mi problema en dinero, totalizando todos los costos que implica esa mala calidad, entonces yo puedo hacer escenarios pesimistas, más probables y optimistas en términos del ahorro. Por ejemplo, si yo he definido que el costo de calidad de uno de mis problemas es de $10,000, yo podría hacer 3 escenarios. ¿Qué pasa si mi solución me permite mejorar entre el 20 o el 40%? Digamos, una mejora el 30%. ¿Qué pasa si mi solución me permite mejorar entre el 40 y el 60%? ¿Y qué pasa si yo logro mejorar más del 60%? Estos parámetros de los porcentajes realmente no es que estén definidos así en ningún tipo de literatura, ¿no? Pero la idea es mejorar un poquito, mejorar más o menos la mitad del problema y mejorar más de la mitad del problema, ¿ya? Suele ser, incluso hay algunas soluciones que nosotros podemos estar claros que van a terminar completamente el problema. Entonces lo van a resolver de raíz. Entonces, si ese es el caso, pues bueno, podemos usar un porcentaje optimista, ¿verdad? Con un porcentaje de mejora igual al 100%. Caso contrario, pues siempre es bueno, especialmente en aquellas soluciones que están relacionadas con aspectos un poco más soft como entrenamientos, eh, y que digamos que no sabemos con certeza, o sea, sabemos que puede resolvernos el problema, pero no tenemos así como una máquina, ¿verdad? Que si yo la cambio, yo sé que se va a quitar el problema. No tenemos como esa certidumbre perfecta que va a ser la panacea a nuestra situación. Entonces sí se sugiere manejar escenarios. Muy bien. Entonces yo, conociendo estos escenarios, conociendo los costos, yo ya puedo saber dinero en ahorro. O sea, por ejemplo, si mi problema tenía un costo de $10,000, una mejora pesimista sería que yo me pueda ahorrar 2,000 tras implementar la solución. Una más probable sería que me pueda ahorrar, digamos, 4,000, y una optimista sería que me pueda ahorrar 6,000 u $8,000. Entonces, ya con eso versus la inversión, yo ya puedo empezar a utilizar las técnicas que voy a ver a continuación. Bien, entonces para la evaluación económica de soluciones tenemos una diversidad de herramientas o técnicas que van desde algunas un poco más sencillas que vamos a ver inicialmente hasta otras un poco más complejas que requieren saber cuáles van a ser los flujos de dinero que va a generar la implementación de esta mejora a lo largo de varios años o a lo largo del tiempo. Usualmente las mejoras se suelen evaluar primero con elementos un poco más simples, caso contrario, requieran inversiones bien grandes. Entonces, ahí sí va a ser necesario afinar los cálculos, ¿verdad? Y tener un poco más de exactitud en lo que hacemos. Y ahí van a surgir quizás evaluaciones financieras de proyectos usando aspectos como un flujo de efectivo, flujo de caja, y parámetros como el valor actual neto y la tasa interna de retorno, que suelen ser aspectos que se suelen ver a nivel de matemática financiera, ¿verdad? Para estos análisis más complejos, vamos a ver una breve introducción acá, solo para que tengamos la idea de qué son, pero sí se recomienda que incorporemos al equipo a alguien del departamento financiero o departamento de cumplimiento de la compañía para que nos pueda apoyar con la generación de estos flujos de caja y los cálculos de Van y TIR, porque normalmente si se va a hacer un flujo de caja y tenemos máquinas, que es lo que estamos proponiendo que vamos a comprar, vamos a tener que incluir en los flujos de caja cómo la máquina va perdiendo valor en el tiempo o la depreciación. Y esto es una información que las empresas lo pueden manejar de diferentes esquemas según el tipo de tecnología. Por eso es necesario que incorporemos aquí a alguien del área financiera. Y eso también valida que lo que estamos haciendo nosotros, pues está bien hecho, ¿verdad? Y da confianza a la alta dirección cuando nosotros vamos y presentamos esos BANTIR y los flujos de caja. Pero bueno, antes de llegar a eso, veamos otras medidas sencillas que nosotros podemos calcular que dan información y que en muchas ocasiones suelen ser suficientes para justificar una inversión. La primera de ellas es el periodo de recuperación de la inversión o PRI. Esta es una medida simple que prácticamente nos ayuda a saber en cuánto tiempo podemos recuperar el dinero que hemos invertido. Esto se mide usualmente en años, pero fácilmente podemos hacer la conversión a meses, días, semanas, según lo necesitemos. Entonces, el periodo de recuperación de la inversión se calcula como la inversión inicial
dividida entre el ahorro anual del proyecto, que ya hemos dicho, se puede manejar con 3 escenarios. Entonces, por ejemplo, supongamos que queremos implementar una propuesta cuyo costo es de $1,000 y que esperamos tener un ahorro de $8,000 anuales. Entonces, ¿cuál sería el periodo de recuperación de la inversión? Bueno, bien fácil, ¿verdad? Lo que haríamos en este caso es simplemente dividir la inversión inicial, que sería 8,000, entre 1,000. Y como estos ahorros son ahorros anuales, pues este periodo de recuperación de la inversión va a estar también en años, ¿verdad? Que sería para nuestro caso, no sería al revés, ¿verdad? Porque es el ahorro es el que es de 8,000 y 1,000. Entonces tendríamos 0,8 años. ¿Okay? Nosotros podemos comparar, digamos, este podría ser un escenario pesimista, que nuestro ahorro es de 8,000, podríamos manejar un escenario más probable, ¿verdad? Y un escenario optimista, o sea, tendríamos que saber, digamos que eh, si este es el ahorro, digamos, anual, esto podría representar el pesimista, o sea, yo tendría que saber, aquí yo estoy suponiendo que este es el ahorro completo, ¿verdad? Y solo he calculado un valor, pero supongamos que si este fuera nuestro ahorro total de 8,000, o sea, eso es lo que me está costando el problema, yo aquí estoy diciendo, si yo implemento lo voy a resolver todo, puede ser que no sea así, que yo pueda hacer 3 escenarios, que voy a resolver solamente el 20% del problema, que sería $1,600 de ahorro anual, que yo voy a resolver el 40% del problema, que sería 3,200 de ahorro anual, y el escenario optimista, que yo voy a resolver todo el problema, que serían los 8,000, por ejemplo. Y con eso yo podría calcular 3 periodos de recuperación de la inversión y presentar diferentes escenarios a la alta gerencia. O sea, en el peor de los casos yo voy a recuperar el dinero en tanto tiempo. En el caso más probable, en tanto tiempo. Y en el mejor de los casos, que logre resolverlo todo, pues lo recuperaría en punto 8. Así podemos comparar también varias iniciativas que tengamos nosotros propuestas o varias diferentes, digamos que es una misma máquina y tenemos diferentes cotizaciones, pues podemos compararlas así para ver en cuál de ellas recuperamos más rápidamente la inversión y por lo tanto, pues esa debería ser la opción más favorable. Muy bien. Otro indicador económico que tenemos, esto, digamos, este periodo de recuperación de la inversión tiene una pequeña desventaja, que es que no considera el valor del dinero en el tiempo. O sea, supone, ¿verdad?, que $1 hoy es equivalente a $1 en un año. Y normalmente cuando estamos haciendo evaluación financiera de proyectos y en digamos, en general en finanzas, ¿verdad? Se suele decir de que es más valioso el dinero que tenemos en este momento al dinero que podamos tener en el futuro. Entonces, esto no toma en cuenta eso, ¿verdad? No toma en cuenta ese cambio de valor del dinero en el tiempo. Y es una de sus principales desventajas. Sin embargo, es una forma rápida de poder verificar, pues, en cuánto tiempo una persona podría esperar recuperar su inversión. Y suele ser un indicador que la mayoría de directivos entienden, especialmente, digamos, en realidades como la de este país, en la cual suelen haber muchas empresas familiares, ¿verdad? Y que las personas que están ahí, pues posiblemente sean gente que tiene conocimiento a nivel empírico y mucha experiencia, ¿verdad? Más no así una educación formal. Esto es algo que es fácil de entender. Usted va a recuperar su dinero en tanto tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien, veamos otro. Otro indicador que podemos utilizar es el retorno sobre la inversión, conocido por siglas en inglés como ROI. El ROI es un indicador que se utiliza para proyectar los resultados económicos de una inversión y su viabilidad. Prácticamente el ROI es
¿cuánto gano yo por cada dólar invertido? El ROI se calcula como el ahorro esperado menos el costo del proyecto entre el costo del proyecto. ¿Ya? Entonces veamos, la misma información. Se implementará una propuesta que cuesta $1,000 y se espera un ahorro de 8,000. ¿Cuál es el ROI de esta propuesta? Entonces, para calcular mi ROI, yo tendría que hacer lo siguiente. ROI es igual a 8,000. Voy a poner 8K por aquí, ¿verdad? Ustedes entienden. Menos el costo del proyecto, un K, ¿verdad? Dividido entre el costo del proyecto, que es 8K. No, 1,000K, perdón. Un K. De aquí sería, perdón, déjenme corregir aquí rápidamente. Un K. Entonces mi ROI sería de 7. Entonces, ¿qué significa ese ROI de 7? Que por cada dólar invertido, o sea, o cada dólar gastado, yo voy a recuperar 7. O sea, voy a obtener un beneficio de $7, lo cual es muy bueno, ¿verdad? Los ROIs, pues nosotros esperamos que siempre sean positivos. Un ROI positivo es que yo estoy ganando dinero por lo que estoy invirtiendo. Un ROI de 0, pues es que lo que yo invertí no me genera ninguna ganancia, pero tampoco ninguna pérdida. Y un ROI negativo es que yo estoy invirtiendo, pero no estoy recuperando el dinero, ¿verdad? No es rentable la inversión. Entonces, lo que esperamos son ROI positivos, ¿verdad? Y grandes en la medida de lo posible. No hay como un valor de corte para decirles, hay un ROI mayor de 3, bueno, no existe, ¿verdad? Siempre y cuando el ROI es positivo, eso significa que yo estoy recuperando, positivo y mayor que 0, estoy recuperando dinero por el dinero que yo estoy invirtiendo. Ese dinero pueden ser 50 centavos, 20 centavos por cada dólar, ¿ya? Entonces, así es, esa es la interpretación. ¿Cuánto yo estoy obteniendo como beneficio por cada dólar que yo estoy invirtiendo? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahí tenemos otro indicador. Entonces, estos son bien fáciles de calcular. Yo les sugiero, ¿verdad? Así encarecidamente que hagan, cuando vayan a presentar sus soluciones, procuren presentar siempre el ROI como mínimo y el periodo de recuperación de la inversión. Igual, el ROI lo pueden manejar con escenarios. Los escenarios lo que afectarían es el ahorro. Digamos, un ahorro del 20% de 8,000, de 40% de 8,000 y del 100% de 8,000. Y así, pues, el que va a probarles puede ver diferentes perspectivas y, por ejemplo, puede decir, bueno, en un caso pesimista todavía tengo un ROI positivo, entonces vale la pena invertir, pues vale la pena que lo hagamos. Igual en el otro, ¿verdad? Incluso en el caso pesimista, el periodo de recuperación de la inversión es relativamente rápido, entonces invirtamos. Entonces siempre se deben de presentar estos dos, pienso yo, como mínimo, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un proyecto que necesita bastante dinero de inversión inicial y tengo que afinar un poquito más el lápiz? Bueno, en esos casos podemos hacer uso de otras técnicas más avanzadas como los flujos de caja, valor actual neto y la TIR. Yo voy a dar una breve introducción a esto y en la plataforma hay una sección que dice videos complementarios de evaluación financiera, algo así, donde les he colocado explicaciones un poco más a profundidad de cada una de estas PAN y TIR y cómo se calculan en Excel, para que ustedes también lo tengan en cuenta. Pero sí les sugiero que si ya van a llegar a este nivel de detalle de una BAN y una TIR, por la necesidad de construir flujos de caja, que incluyan al equipo a alguien del departamento financiero o contable. Pero primero, bueno, ¿qué es un flujo de caja? Miren, un flujo de caja suele verse como lo que ustedes están viendo en pantalla. Es un detalle de todos los flujos de dinero que van a haber a lo largo de la vida útil de la solución. Esto se suele hacer especialmente, como les decía, cuando las inversiones son grandes, usualmente cuando implican la compra de maquinaria. Entonces, el flujo de caja se hace para una cantidad de años normalmente equivalente a la vida de la máquina.
¿ya? O eso, digamos, si la máquina tiene una vida relativamente corta, no más de 10 años. O la empresa puede estar interesada en saber el flujo de caja para los años en los que la máquina todavía no ha llegado a un valor en libros de cero. O sea, las máquinas se van depreciando año con año. Eh, la depreciación puede ser lineal, es decir, que se va depreciando un porcentaje constante cada año, o puede seguir otro esquema que defina la compañía. Entonces, hay, por ejemplo, las compañías pueden decir, las máquinas las vamos a depreciar que lleguen ya en 5 años, ya valen cero si yo las pongo a venta en el mercado, o pueden decir, valen solo 3 años, digamos, o 10 años, depende de la compañía, cómo lo maneje. Lo usual es que las compañías ya a los 5 años, ¿verdad? Suelen decir que ya las máquinas tienen un valor un valor en libro de cero. O sea, que si yo la vendo, perdón, que ya esa máquina ya dio lo que tenía que dar, ¿verdad? Esos son términos un poco más contables. En general, ¿verdad? El flujo de caja se hace para una cantidad de años definida, ¿sí? ¿Cuántos años? Pues depende de cómo la empresa lo quiera visualizar. Digamos que lo mínimo, pienso yo, o lo que he visto en la práctica, son flujos de caja para 5 años. Eso es lo mínimo que he visto. Y también porque entre más años yo tengo que proyectar en un flujo de caja, más incertidumbre existe en esos valores de esas proyecciones. Entonces, por eso es que también no se suelen hacer flujos de caja, digamos, para 20 años, ¿no? No es usual. Entonces, normalmente se hacen para 5, pero si la compañía desea hacerlo para más por sus políticas internas, pues se hace para más tiempo. Entonces, un flujo de caja suele tener algunos componentes básicos. Primero, ¿verdad? Los ingresos. Estos ingresos, este es un ejemplo de un flujo de caja para un negocio, ¿verdad? Para un negocio nuevo. Pero en el caso de una evaluación económica de un proyecto, estos ingresos suelen ser los ahorros que va a generar anualmente el proyecto. Por eso es bien importante hacer bien el cálculo de los costos de calidad para que estos ahorros no queden subestimados y que por lo tanto la solución vaya a resultar que no es rentable. Entonces, hay que afinar bien esto y lo que se suele colocar acá, ¿verdad? Suelen ser, pues, como les decía, los ahorros anuales que yo espero obtener por mi proyecto. Luego, tengo que colocar un resumen de los costos asociados a la operación de esa solución. Esos costos pueden ser costos fijos, costos variables y otros que son pues estos que están aquí. Incluso si yo voy a tener que hacer un préstamo para poder pagar esa solución, entonces los intereses incluso de ese pago de ese préstamo son un costo directo asociado a la solución. Entonces se deberían de considerar en el flujo de caja. Esta parte es la que es difícil de determinar, ¿verdad? ¿Qué va a implicar una nueva solución? Muy bien. Luego tenemos los gastos no desembolsables. Aquí, en el caso de las máquinas específicamente, se suele colocar la depreciación de los equipos. Luego, ¿verdad? Al hacer, pues, los ingresos menos los egresos totales, que serían los ingresos afectados por impuestos y los ingresos no desembolsables. ¿Por qué se pone así? Porque normalmente la depreciación de una máquina no es algo, como es una figura interna a la compañía para representar que la máquina va perdiendo valor, el activo, ¿verdad? Entonces no es algo que normalmente sea sujeto de un gravamen, porque es una figura matemática únicamente, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, eso suele no estar sujeto a, eh, así, ¿verdad? Es un gasto no afectado por impuestos, así se suele denominar. Entonces, eh, digamos, se suele colocar así, ¿verdad? En esta figura. Entonces venimos nosotros y lo que hacemos es que el, digamos, los flujos positivos más los flujos negativos me dan el total de utilidades antes de impuestos, ¿sí? Que son estas que están aquí. Luego se les aplica un porcentaje de impuestos, lo que sea que la compañía paga, y tenemos la utilidad después de impuestos. Y aquí este es un ajuste que se hace, ¿verdad? Yo aquí pongo la depreciación y aquí la vuelvo a sumar, ¿sí? Entonces,
para representar, pues, que nada más es una figura interna de la compañía. Por eso les decía que aquí es necesario hacerse acompañar de alguien del área de finanzas, a menos que nosotros tengamos formación en este tema para poder construir bien este flujo de caja. Entonces, luego se hacen estos ajustes, o sea, estos gastos no desembolsables aquí se vuelven otra vez a tomar en cuenta, y yo ya tengo el flujo de caja para el año, para cada uno de los años, ¿verdad? Perdón, aquí, perdón. Entonces, un flujo de caja, si ustedes observan, no es más que un recuento de los ingresos y los egresos, ¿ya? Solo que este flujo de caja, pues se suele descontarle los impuestos, ¿no? O sea, yo tengo ya las utilidades netas o lo que le queda a la compañía real al final de cada año. Ese es el flujo de caja anual. Normalmente las inversiones se suelen colocar en el año cero, dice uno, ¿verdad? O antes de la puesta en marcha de la mejora. Entonces, puede ser que en algunos años, o en el primer año, ¿verdad? O en el año cero, tengamos flujos de caja negativos, porque es el momento donde vamos a hacer la inversión. Aquí vemos, por ejemplo, que esta es una inversión que se va a hacer, o un conjunto de inversiones que se van a hacer a lo largo de 3 años. Probablemente la empresa no tiene la solvencia para invertir todo el dinero de una vez, entonces lo va a hacer de manera gradual. Y la mejora, ¿verdad? Va a empezar a operar, por decir algo, a partir del año 3, cuando ya se hayan hecho remodelaciones, instalaciones y todo lo necesario para que ya esto quede funcionando bien, ¿verdad? Entonces vean que estos primeros 3 años solo tenemos pérdidas, porque no estamos recuperando nada todavía, no está funcionando la solución. Entonces tenemos 3 flujos de caja negativos y todos estos otros flujos de caja positivos a lo largo de los años. Entonces, eh, conociendo esta información sobre estos flujos, es que yo puedo calcular estos dos indicadores financieros que son la VAN y la TIR. Pero, ¿qué es exactamente la VAN y la TIR? Bueno, la VAN simplemente es comparar las inversiones iniciales contra los flujos de dinero que se me generan a lo largo de la vida de la mejora, tomando en cuenta que el dinero tiene diferente valor en el tiempo. Veamos más detalladamente esto. La VAN, valor actual neto o valor presente neto, es lo mismo, ¿verdad? Compara, como les decía, el valor de los flujos de caja futuros con la inversión inicial aplicando una tasa de descuento. Entonces, prácticamente lo que se hace es que esta inversión, que suele ser negativa, ¿verdad? Se le suman los flujos de caja ajustados por un factor y yo quiero saber si esa suma me da mayor que cero. Lo que nos diría de que los flujos de efectivo a lo largo de los años, ya modificados por ese factor, compensan la inversión inicial que yo he hecho. Entonces, una VAN puede tener valores negativos, cero y positivos. Una VAN con valores negativos significa que los flujos de efectivo no compensan la inversión inicial. O sea, tiene pérdida el proyecto. Una VAN de cero significa que los flujos de efectivo llevados al hoy son exactamente igual a la inversión. Entonces, ni gano ni pierdo. Ahí, pues yo le diría, a menos que sea una solución que me permite incrementar la satisfacción del cliente, la seguridad de los empleados o el confort de los empleados, pues bueno, puede ser que decidamos implementarla con una VAN de cero, ¿ya? Y una VAN positiva significa que lo que yo voy a recuperar en el tiempo excede a la inversión que yo he tenido que hacer para implementar esa solución. Y eso es lo deseable, ¿verdad? Una VAN mayor que cero. Entonces, esta es la fórmula para calcular la VAN. Primero, ¿verdad? Tenemos la inversión, que es esta A, que va con un signo negativo, porque el flujo de caja es negativo, ¿verdad? Pérdida en ese momento. Y luego tenemos los flujos de caja anuales. Miren, este Q1 vendría siendo equivalente a el flujo de caja de cada uno de estos años, ¿verdad? Este 3014, 3030, etcétera. ¿Sí? Puede ser que hayan años que yo tenga flujos de caja negativos cuando ya está operando el proyecto, porque puede ser que yo la mejora no la vea de un solo al 100%, sino que por la curva de aprendizaje de las personas o lo que sea, la mejora vaya siendo gradual. Digamos que el primer año yo me ahorro 1,000, pero el segundo año me ahorro 3,000 y que tal vez el primer año mi flujo de caja es negativo, no importa, ¿verdad? Aquí se va a poner en esta fórmula este Q1, que es el flujo del año 1, con el signo que nos haya salido.
y así para los demás. Luego vean de que en la fórmula hay un denominador que es 1 más una tasa K. Esta tasa K es una tasa de retorno o es un porcentaje, por ejemplo, 0.10, 0.15, 0.6, etcétera. Esa tasa de retorno, ¿cómo se determina? Fíjense que normalmente lo que se suele hacer es, bueno, hay varios enfoques. Un enfoque sencillo es que esa tasa de retorno sea lo que yo obtendría por tener ese dinero de esa inversión en el banco, en un depósito a plazo. Entonces, yo estoy comparando qué me sale mejor, hacer la inversión o sea, en términos simples, ¿verdad? Estoy comparando, bueno, mejor invierto o el equivalente a tener el dinero a una rentabilidad X que me da un banco por un depósito a plazo. Digamos que actualmente las tasas de depósitos a plazo, digamos, andan entre el 4 y el 6% más o menos. Entonces yo digo, bueno, voy a utilizar eso, esa tasa, ¿verdad? Como la rentabilidad que me daría si yo tuviera el dinero en el banco. Suele ser lo más común. Esa tasa también, ¿verdad? Si no es esa, la tasa que me ofrece el banco por tener el dinero guardadito, puede ser una tasa de retorno que espere el inversionista. O sea, yo espero una tasa de retorno del 10% o del 15%. ¿Ya? Y eso se utiliza para hacer comparable el valor del dinero del año 5 al valor del dinero del año 1. ¿Ya? Entonces, esa es una tasa que normalmente las compañías manejan en los departamentos financieros, por eso más la importancia de poder incorporar a estas personas al equipo. Y si no la maneja la compañía, pues se puede definir como eso, ¿verdad? Utilizar la tasa de retorno que me ofrecería el banco por mi dinero si yo lo tuviera en un plazo fijo, anual, por ejemplo, ¿ya? Eh, y utilizar esa tasa. Por ejemplo, si ahorita está el 4, pues poner 4% ahí y ya con eso hacer mis cálculos, ¿no? Un enfoque un poco más sofisticado es calcular algo que se llama TEMAR, que es una tasa que ya no solamente toma en cuenta la expectativa de lo que el inversionista desea que le retorne, sino que también el riesgo de país que existe. Entonces, es un indicador un poquitito más complejo para calcular esa tasa de retorno, eh, que si la empresa tiene las competencias para calcularla, pues bueno, podría hacerse, ¿verdad? Es un poco más fino todavía, es mucho más detallado. Pero si no tienen las competencias para hacerlo, pues no tiene nada de malo tampoco manejarlo, ¿verdad? Como les digo, con la rentabilidad equivalente que obtendría mi dinero en un depósito a plazo. Y el otro indicador que se suele calcular, que es un poquito más específico, utilizando los flujos de caja, es la TIR, ¿verdad? La TIR es la tasa de rentabilidad que me ofrece una inversión o el porcentaje de beneficio o pérdida que me lleva una inversión. La TIR, digamos que hasta cierto punto es como equivalente a este porcentaje que está aquí, solo que la TIR es el porcentaje de rentabilidad que me hace que mi van sea de cero. Esa es la TIR. Aquí, por ejemplo, cuando yo hago el cálculo de la van, esta K1, yo pongo la tasa de retorno, como les decía, la que define la compañía, que es lo que desea obtener, que tiene que tener alguna fundamentación técnica, ¿verdad? Como la TEMAR, o la tasa que me daría la inversión en el banco, ¿sí? Mientras que aquí yo voy a calcular cuánto es esta rentabilidad que, dados los flujos de efectivo que yo tengo, me haría mi van de cero, o sea que no pierdo ni gano. Entonces, la TIR es un porcentaje, ¿verdad? Los proyectos pueden tener diferentes TIR. Puede ser que un proyecto me genere una TIR del 10%, otro me genere una TIR del 50%, otro me genere una TIR del 30%. O sea, es el porcentaje de rentabilidad que haría que mi van sea cero, o sea, que yo no gane ni pierda al hacer esa inversión comparando mi flujo de efectivo, ¿ya? Entonces, normalmente cuando se calcula el avance, se calcula la TIR, se calculan las dos. La TIR, la fórmula es un poco más compleja, por lo cual se suele calcular en Excel directamente. Lo mismo con la VAN, ¿verdad? Aquí les he colocado la fórmula solo para que nos ubiquemos y lo podamos relacionar las dos. Entonces, acá, por ejemplo, vean ustedes que para este proyecto,
utilizando una tasa de descuento, porque esta es una estructura real, que yo la tomé de una tesis. Ahí, por ejemplo, ellos utilizaron una tasa de retorno de la inversión del 5%, que era la tasa que ofrecía el banco en ese momento, si mal no recuerdo. Entonces, con esa tasa de retorno de inversión en la fórmula, o sea, está acá de 0.05, y se obtiene una van de 460.703.63. Vean de que esto es diferente a solo venir y sumar todo lo rojo y sumar todo lo verde. No se calcula así, sino que esa tasa del 5% se va utilizando para poder ajustar el valor del dinero en el tiempo, ¿ya? Por la premisa, ¿verdad? Que es más dinero un dólar en el hoy que un dólar en el futuro. Entonces, esa tasa se usa para poder hacer ese ajuste del dinero en el tiempo y obtenemos una van de esto. Esta van es positiva. Eso significa, ¿verdad? Que digamos que el balance neto de mi inversión a lo largo de todo el tiempo es de esto, $460,000. ¿Conviene invertir? Sí conviene invertir porque estoy obteniendo una van positiva, ¿ya? Toda van mayor que cero es buena, o sea, es algo que vale la pena, ¿sí? Porque yo recupero dinero, o sea, gano, ¿ya? Una van de cero, no gano nada, recuperé lo que invertí. Y una van negativa es que perdí dinero, ¿ya? Y la TIR, ¿verdad? Que en este caso, vean ustedes, es de 23,77, no es el 5% que ocupé para la van. La TIR lo que significa es que para que este proyecto me diera una van de cero, yo le podría exigir una rentabilidad no del 5, sino que hasta del 23,77%, lo cual es alto, una TIR alta, ¿ya? Eh, es decir, ¿verdad? Que si yo, por ejemplo, no hubiera considerado el 6% del banco, si yo le subo hasta 23%, o sea, yo le exijo a mi proyecto una rentabilidad del 23,77%, en ese momento ya el avance me haría cero. O sea, que ya justo recuperé lo que yo invertí. Entonces, es buena esa TIR. Esa TIR es muy buena. Ya todas las TIR, bueno, las TIR, ¿verdad? Entre más alto el porcentaje de rentabilidad equivalente que obtenga con la TIR, mejor el proyecto. ¿Ya? Bien, entonces, esto también significa qué tanta rentabilidad le puede esperar, digamos, por decirlo así, el inversionista. O sea, si yo le pongo la tasa del banco es porque yo estoy esperando, comparando con una rentabilidad del banco, ¿verdad? Hasta el 6%, pero el inversionista podría exigirle hasta un 23% y todavía, ya para llegar al 23,77, lo que significaría eso, una van de cero, es que ya hasta ahí el proyecto todavía no genera pérdidas. Pero si yo ya le exijo una TIR superior a este valor, ya me va a empezar a generar pérdida el proyecto, ¿ya? Entonces, con estos dos indicadores se pueden calcular también, se pueden comparar diferentes iniciativas de mejora y seleccionar aquella que ofrezca una mayor van y una mayor TIR. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces esto es, ¿verdad?, lo que les quería compartir respecto a la evaluación económica de proyectos. Como les decía, usualmente cuando uno se para frente a una dirección, esto es lo que se pide, tal vez no al nivel de Ban y TIR, pero mínimamente pues un ROI y un PRI. Entonces yo les invito a que en sus iniciativas de mejora hagan el esfuerzo por calcular estos dos y si tienen la experiencia, el soporte técnico de alguien del área financiera y la posibilidad de construir un flujo de caja proyectado, entonces, ¿verdad? Afinen el lápiz y háganlo acá. Como les mencionaba, creo yo, en una sesión anterior, no vamos a estar calculando Ban y TIR para todo, pues normalmente esto se hace para los proyectos de mejora o las mejoras que tengan inversiones importantes, inversiones grandes eh, que por lo tanto van a implicar mucho riesgo para la compañía. Entonces ahí es que se suele aplicar esto de la Ban y la TIR. Muy bien. Vean que esta evaluación económica de los proyectos no sustituye a las valoraciones cualitativas que yo he hecho, porque un proyecto puede tener una rentabilidad interesante en términos de ROI, PRI, BAN, TIR, pero puede tener muchos riesgos cualitativos, humanos, sociales, de reputación para el negocio. Entonces siempre se deben de combinar
las valoraciones económicas con las valoraciones cualitativas, como por ejemplo con un análisis más o menos interesante, para poder tener bien mapeado realmente cuáles van a ser las implicaciones de la implementación de una mejora. Muy bien. Bueno, me quedo entonces hasta acá con este tema. Por favor, si desean ampliar más sobre el Avantir y los flujos de caja, consulten los videos que están en la plataforma y espero que esto les sea de utilidad para valorar financieramente sus proyectos. Muchas gracias por ver este video y los espero en uno próximo donde vamos a cerrar la fase de mejorar. Que tengan un excelente día.